La intención de esto es poder compartir con todos ustedes lo que significa principalmente el ponerle el mismo nombre a nuestro hijo. Para mí, un orgullo. Mi papá, no sé si saben, pero pues bueno, es José Adolfo Ríos García. Y pues en esos momentos de la vida, al parecer en Estados Unidos había uno de los más buscados del gobierno de Estados Unidos, que era José García. Entonces cada que íbamos a Estados Unidos era el mismo rollo del cuartito, del no sé qué, José García. Entonces me salvé de ese quemón. Toda la gente me llamaba Pepe. Entonces hay muchísimos amigos que hoy en día me siguen llamando Pepe. Pero en aquel entonces, cuando yo llego a Pumas, ya con Mario Velarde, ya en la pretemporada, una lluvia en Avándaro impresionante, las 6 de la mañana, y me grita, portero. Era la primera vez que yo llegaba ahí a entrenar. ¿Y en qué buen equipo debutaste, por cierto, ahorita que dices, eh? Entonces de ahí yo le grito, me dice, ¿cómo te llamas? Entonces le grito, José Adolfo. Entonces nada más escuchó Adolfo y me dijo, ¿Adolfo? Y le dije, sí. Y de ahí empezó el Adolfo en el fútbol profesional. A veces me gritaban en el entrenamiento Adolfo y yo no volteaba. Sí. Decía, pues quién sabe quién le están gritando, Adolfo. Y por eso es que después te pusimos Adolfo ya sin el José. Y de la que iba a contar es, acababa de abrir un antro aquí en Querétaro, me acuerdo perfecto, y pues yo todo 18 años, un antro de un lugar esos que vas a bailar. Antes era la disco. Entonces antes en nuestro tiempo era la disco, entonces no conocíamos los antros. Ese concepto nuevo. Y me acuerdo mucho que pues marqué para reservar y toda la cosa porque era el nuevo y era el del momento. Y a ver si hacemos reservación y de que sí, una mesa, por favor. De Adolfo Ríos. No, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Cuántos son? No, pues 10, perfecto. Y dije, mira, qué suerte, pues ni tan lleno va a estar. Y llegando a la cadena, así pues nunca había visto una cara de tanta desilusión como ese día. Me ven a mí, de Adolfo Ríos. ¿Tú? Y yo, sí, soy yo. Pero, tu papá viene. No, él no viene a estos lugares, él no le gusta, pero muchas gracias de todos modos por la mesa. Gracias por la reservación. Pero gracias por todo, te veo adentro. No, y aparte con tus cuates. Sí, pues puro escuincle llegó, imagínate. Yo creo que él se imaginaba que ibas a llegar tú con puro jugador y puro señor acá ya todo realizado y llega puro escuincle sin saber qué onda con su vida. Pero yo llego con papá, yo iba a cumplir 14 años. Ajá. Entonces llego con él y le digo, papá, me van a registrar en el Uruapan. Entonces, en Uruapan, ser futbolista profesional... Sí era el orgullo del pueblo. Entonces, yo subía al camión y ni me cobraban. Ajá. Tú sabes, yo subía al camión y me decían, no, Adolfo, pásale. No, yo feliz. Sí, entonces, esa situación, cuando llego yo y le digo a mi papá, ¿me van a registrar en el Uruapan? Él dijo, ¿cómo crees que te van a registrar en el Uruapan? Entonces, agarró el teléfono y le habló al presidente del equipo. Que era el vecino. Que lo conocía, pues ahí en Uruapan todo el mundo se conocía. Sí. Entonces le dice, pues qué tan mal están en los aguacateros de Uruapan que están registrando niños. Entonces, así. Sí. Entonces, a mí en ese momento, yo volteo y le dije a papá, de las pocas veces que me paré enfrente de él para decirle algo. Entonces me paré enfrente de él y le dije, yo voy a ser jugador profesional. Y se me quedó viendo y me dijo, y yo te voy a apoyar. Okay. Entonces ahí empezó el camino al... Y ahí mi primer sueldo, mi primer contrato, yo ganaba 6,000 pesos. ¿Quién te acuerdas que haya sido el que más, o sea, no que te dijo, sino a quién fue al que más le agarraste que sí le tuviste que dar un lleguecillo, un tate quieto? Híjole, mira, con alguien con el que siempre fuimos muy respetuosos, ¿eh? O sea, nunca hubo violencia física. O sea, nunca hubo una situación de insulto metiéndose con la mamá o no, de ninguna manera. Pero alguien con el que siempre tenía yo un enfrentamiento y no solamente porque me llegó a hacer varios goles, era con Ricardo Peláez. Okay. Con Ricardo Peláez en los equipos en los que me tocó enfrentarlo, siempre había un pique, pero un pique que sí de repente llegaba, porque en aquel momento yo podía recibir el balón y yo esperaba hasta que él corría desde media cancha y me agachaba y esperaba hasta que él llegaba. Entonces cuando él llegaba se tiraba unas barridas para se decía de no voy por el balón. No voy por el balón con todo. Y yo recuerdo en una ocasión en un partido, yo estaba en Veracruz, perdimos contra el Necaxa, él estaba en Necaxa y ya nos había hecho un par de goles. Entonces yo lo tenía, y entonces él siempre se iba en los tiros de esquina a segundo poste. Y entonces yo volteo en el tiro de esquina, ya se iba a terminar el partido, y entonces volteo y veo dónde está él, y él estaba pidiendo el balón así, porque se lo tiraban a él. Era un gran rematador de cabeza. Sí. Y entonces, en lugar de yo pararme en medio de la portería,
me fui caminando a segundo poste. Casi me paré en el segundo poste. Ok. Porque sabía que el centro iba a ir a Dijiste Ricardo. que lo meta alguien, pero no él. No. Entonces manda en el centro y entonces Ricardo se encarrera para ir por el balón. Ajá. Y yo me encarrero también viendo el balón y sabiendo que él es el que iba a rematar. Ajá. Entonces cuando brinco a darle un puñetazo al balón, se me atraviesa la cabeza de Ricardo. Entonces, Sin querer, obviamente, sin querer. porque yo le iba a dar al balón. Ajá. Entonces, cuando le pego involuntariamente, él cae y le empieza a gritar, fue a propósito. Entonces yo le decía, profe, le decía, yo fui a darle al balón, nomás que Ricardo tiene una potencia espectacular de piernas. Entonces, llegó mucho más arriba que yo, entonces hubo un contacto. Corre rapidísimo, saltó sí. altísimo, pues no. Fíjate, la primera oportunidad que tuve para ir a un mundial, sí fue con la selección juvenil. Esa selección juvenil era dirigida en aquel entonces por Jesús del Muro, que en paz descanse. Jesús del Muro fue un defensa central muy recio, muy fuerte, y en su retiro se dedicó a entrenar selecciones juveniles. ¿Mexicano? Mexicano. En aquel entonces no se dividían tanto las selecciones menores, sub-17, sub-19, sub-21, sub-23, como ahora ya se cambió, sub-16, sub-18, Oye, ¿tú cuál sub-20. crees que sea mejor? Nada más como paréntesis de ese punto. O sea, ¿cuál concepto a ti te gusta más? Mira, sí me gusta más lo que es un tema más desarrollado. Ya un tema ¿Más mucho amplio, más... o qué? Sí, o sea, me refiero a un sub-21, sub-23, en donde ya los jugadores llegan incluso físicamente más definidos. Sí, claro. Hay sub-17, sub-18, donde todavía no están desarrollados, aunque tiene que haber un seguimiento. Pero la que más cerca estuve yo de ir a un mundial, el primer mundial que tenía posibilidades de ir, que incluso tuve la última convocatoria, estuve en esa convocatoria, que era en donde ya te entregaban la ropa, la maleta, el traje, todo para tomarte las medidas y poder ir a un mundial. Y eso fue para ir a Rusia en la selección juvenil con Del Muro. Ok. Pero pues me sorprendieron al final. O sea, tú ya te hacías en Rusia, ya andabas... Lo que pasa es que regularmente para una selección mundialista pues van 3 porteros. Sí. Entonces en ese entonces estaba Alejandro García, estaba Héctor Quintero y yo. Entonces, ¿Tú eras el cuando menor de los 3? Sí, entonces ya estábamos los 3. Entonces yo dije, cuando dan la lista, yo dije, no hombre, nos vamos a Rusia. Ajá. Y llegamos a la convocatoria, a la concentración, nos empiezan a dar la maleta, ya nos habían tomado medidas de cuello para las camisas, para el traje, los pants, los tenis, la maleta con el nombre, todo. Sí, es un lujo, me imagino, ¿no? O sea, ser seleccionado. Es un placer. O sea, es un placer porque en la maleta lo primero que ves es el escudo de México. Sí. La bandera de México y luego ves tu nombre. Entonces en tu ropa, tu nombre. Sí, en la selección. O sea, no, padrísimo. Y en ese entonces la marca patrocinadora era Adidas. Me acuerdo porque cuando llegamos me entregaron todo mi kit y yo dije, no hombre. Y después en ese momento me llama el entrenador y me dice, ven, quiero hablar contigo. Dije, ¿mis cosas? No, tus cosas las vas a llevar. Ajá. Oye, pero esto me lo quedo. Entonces agarré mis cosas y me fui caminando así con él. Sí. Excelente. Entonces me dice, ¿sabes qué? No vas a ir al mundial. Y yo manejaba mis propios contratos. Cuando llegó a América también manejaba yo mis contratos. Entonces, ¿cuánto te querían cobrar? ¿No te dijeron? No sentí. Mira, regularmente cobran el 10%. El 10% de todo lo que gana el jugador. Uh-huh. Antes tampoco había la situación tan clara que hoy en día existe de patrocinios. Sí, ahorita está cañón. Hoy en día hay jugadores no solamente de fútbol, sino fútbol americano, béisbol, golf, todos los deportes que ganan más en ocasiones con lo que son patrocinados, sí, que sus salarios, con lo que ganan en la cuestión de salarios. Entonces, tampoco había antes que tuvieras marcas para echar para arriba como hay hoy en día, en donde la disputa por las figuras es mucho más encarnizada. Sí, antes pues había 3, ¿no? O sea, 2, 3 marcas. Realmente era algo muy parejo, siento, porque estaban hasta variadito, me acuerdo, ¿no? Ahorita ya ves ahorita cada cosa. Y la cuestión de los representantes sí se ha ido metiendo en una cuestión más de polémica,
por cómo se han suscitado las cosas. O sea, ¿cuándo tú sentiste algo que dijiste, mira, la fama ya la alcancé? Mira, la primera vez fue en mi pueblo, en Uruapan. De ahí sí todo el pueblo te conocía. Todo el pueblo me conocía, pero todavía no jugaba profesional. Ok. Entonces todavía no empezaba a jugar en Uruapan. Entonces la primera vez que sentí la fama, sin ni siquiera tenerla, fue cuando estaba en el equipo de fútbol en juvenil A, que estaba en el equipo Sociedad Cooperativa Tata Lázaro, que es el transporte público en Uruapan. Entonces, la primera ocasión que me sentí famoso sin ni siquiera saberlo es cuando me subí al camión y tenía que pagar, volteé el chofer y me ve y me conoce de que yo era del equipo de la Sociedad Cooperativa. Y entonces en ese momento me dice, pásale, tú no pagas. Y a partir de ahí, cada vez que me subía a un camión no me cobraban. Y ya te subí, ya tú era tu hobby, ¿no? No, andar en el camión. Sí, para un lado y otro en todo el pueblo. Pero literalmente ahí empecé a ver, decir, ¿qué significa esto? O sea, me sentaba en el camión y todos volteaban. Así, pues, ¿por qué no pagó? Pues porque yo ya era el portero de Tata Lázaro, que era el equipo de esa empresa. En la regadera, por ejemplo, literalmente te estabas bañando y no podías meter la cabeza para enjuagarte la cara porque algo pasaba. Entonces, a veces estabas en la regadera y de repente pasaba una llanta de un coche y volteabas y reconocías que era la llanta de tu coche. No manches. Entonces decías, no puedo creerlo, y ya te bañabas, salías, tenías que salir con tu llanta empujándola, y resulta que en el coche ponían tabiques. ¿Y les quitaban todas las llantas? No. La dedicación. No. O sea, era una cosa, sí había un gran ambiente, por supuesto. Eso literalmente hacía que el equipo se uniera. Pero ya, claro, por ejemplo, había hoteles en donde ya no nos dejaban concentrar. Estaban vetados ya de los hoteles. Porque, por ejemplo, haz de cuenta, en el aeropuerto que está, en el aeropuerto de México, nosotros hacemos viajes a veces, si llegábamos a México, nos teníamos que quedar ahí y al día siguiente temprano volar al lugar donde íbamos a jugar. Okay. Entonces, los pasillos de los hoteles larguísimos. Entonces de repente tocaban en la habitación y cuando abríamos la puerta, todo el pasillo completamente blanco, o sea, con los extintores habían rociado todo el pasillo. Entonces tenías que cerrar porque todo el polvo se metía. Entonces después andaban tocando en todas las puertas y era un tema increíble, y había hoteles en que estábamos vetados. ¿Por qué el 25? O sea, ¿qué fue? ¿Por qué escogiste el número 25 para usarlo? ¿Y desde cuándo? ¿Desde Uruapan? No, cuando yo llego a Uruapan, el número 1 lo usaba el portero titular, que en ese entonces Jesús Quirós, que le mando un abrazo fuerte allá a Uruapan. Jesús Quirós traía el número 1. Entonces, el que había para el suplente era el 17. Y entonces el 17 fue el que me tocó a mí utilizar en Uruapan. Entonces, haz de cuenta, en tercera división, yo estuve en Uruapan un año, usando el 17. Después ascendimos a segunda B. Estuvimos 2 años más. Entonces yo estuve 3 años jugando con el número 17. Ahí fue tu primer número profesional. Exactamente. Entonces ya cuando yo era titular en Uruapan, yo ya jugaba con el 17. Después de eso, viene la invitación a Pumas para probarme. Cuando llego yo a probarme a Pumas, viene la invitación, llego, me pruebo, y de ahí me invitan a quedarme en el equipo de segunda división, que era Pumas Enep, que era el equipo que yo enfrenté cuando yo estaba en Uruapan. Entonces, lógicamente, cuando viene un tema de registro, me preguntan qué número me gustaría. Pero ahí en Pumas, los equipos filiales que eran de segunda o tercera división estaban registrados con el número que cada jugador iba a tener, y estaba registrado también en primera división. Entonces yo no podía llegar y decir el 17. Sí, ya lo tenía alguien. Porque el 17 lo tenía Raúl Servín. Raúl Servín, selección nacional, mundialista, titular en primera división. Entonces, como que dije, hijo, sí voy a llegar a decirle
A ver si me lo da. Que ese es mi número del Uruapan. Sí. Entonces seguramente me lo va a dar. Con tu bigote ese con mi bigote. El último episodio me acordé. Por supuesto. Por supuesto. Ese es mi número. Ese es mi número. Por supuesto que no se lo pedí. Sí. Entonces dije, no, bueno. Entonces me dijeron las opciones que había. Entonces estaba el 20. El 20 lo había utilizado un gran arquero de Pumas también, Olaf Heredia. Okay. Entonces, después estaba el 30. Ya, ¿te estás mirando el bigote? Me acordé. Sí, ¿verdad? Pero ya, me controlé, perdón por perder el estilo. No. Y después, y el 30 también lo habían usado ya en primera edición. Me parece que el 30 es el que lo había usado Olaf Heredia también. Entonces está el 21 también. Y está el 25. Ya se te va. Estás como en la escuela, ¿eh? Estás como en la escuela. No sé que te da un ataque de risa. Y no nada más por ti, porque ya la gente que está aquí está muerta directamente. Me están contagiando poquito, pero ya me voy a concentrar porque esto no es nada profesional de mi parte. Hasta lágrimas están saliendo. Sí, la de acá no es de risa. Y tienes razón, de profesional está dejando listo, mucho que desear. Ya estoy. Ok. Entonces, está el 25. Sí. Y entonces yo dije, híjole. En aquel entonces se la usaba el 21. Entonces dije, está el 21, está el 20, está el 30. Voy por el 25. Y entonces yo pido el 25. Me registran con el 25 y en segunda división, los años que jugué, juego con el 25. ¿Cómo fue que decidiste retirarte estando en un equipo top, pero no te retiraste de los Pumas? ¿Por qué dirá eso? Está bien, por eso ese es tu equipo top. Cada quien tiene su equipo top. Y estando en plenitud de condiciones físicas, ¿cómo te preparas mentalmente? ¿Tiene dos dudas? Esa es su primera duda. Bueno, vamos a arrancarnos con la primera. La verdad es que no hay un tema para prepararte para un retiro. Para mí fue muy extraño, literalmente. Yo platicaba con mi esposa, tu mamá. Saludos, entonces, que ahí está también. Aquí están atrás de Saludos cámaras. También a las chicas. Entonces, yo le decía que yo quería llegar al Mundial de 2006, que fue en Alemania. Sí. Entonces, le decía, no, yo quiero llegar a ese Mundial, porque estaba en un nivel muy bueno. Incluso en el momento de mi retiro, un par de meses antes, yo había sido convocado a Selección Nacional con Ricardo Lavolpe. Okay. Entonces todavía estaba en esa situación de nivel para estar en Selección Nacional. Pero me empezó a pasar una cosa muy extraña. Entonces, cuando llegaba a los entrenamientos, me sentía espectacular. Siempre me gustó el gimnasio. Me sentía muy fuerte, me sentía con potencia de pierna, rápido. Como que había asimilado todo lo de tantos años en una situación de calma en la portería, de saber tomar decisiones. Entonces sentía que estaba en un excelente nivel. Pero en los partidos, cuando entraba a la cancha, haz de cuenta que me desconectaban. Entonces entraba a la cancha y me sentía débil, sin fuerza, sin concentración. O sea, una cosa muy extraña. Entonces, de estar así sintiéndome débil, sin fuerza, venía una jugada, hacían un tiro y haz de cuenta que a mí me aventaban. Y yo salía volando y sacaba el balón. Entonces cuando empezás a pasar eso, llegaba yo con tu mamá y le decía, no sé qué me está pasando. O sea, en la semana me siento muy bien, trabajo muy bien, y cuando llego al partido, haz de cuenta que me desconectan. Pero cuando estoy como desconectado, que le digo, de verdad, Dios mío, que no me lleguen porque no estoy bien, no me siento bien. Y de repente hacía unas atajadas y me decían, no hombre, qué atajadón. Le digo, ¿sabes qué? No fui yo. Entonces empecé a sentir que algo estaba pasando en mí, que tenía que tomar una decisión. Que si ponen en su teléfono el arquero de Cristo, ese apodo literalmente superó el nombre. Entonces ponen el arquero de Cristo y sale Adolfo Ríos. Entonces, ese apodo ha sido para mí una gran bendición, ha sido espectacular. ¿Pero quién te lo puso? Y quien me lo puso y como me lo puso fue, estando yo en el estadio, yo estaba en Necaxa, jugábamos en el Estadio Azteca antes de que Necaxa se fuera a Aguascalientes. Sí. Entonces, pues ya ves los túneles cómo están en el Estadio Azteca. Sí. Entonces, después del partido ves que está el túnel para salir a donde están los vestidores, y cuando voy saliendo después del partido,
escucho la voz así muy sutil, muy delicada del perro Bermúdez. Ajá. Nomás escucho así en todo el túnel, ¡Brother! Entonces cuando escucho así volteo y veo al perro Bermúdez. Uh-huh. Yo tengo una excelente relación con él, la sigo teniendo. Entonces me dice, ¿te gustó el apodo que te puse? Y yo me quedo, Enrique, ¿cuál apodo? Ajá. Pues yo estaba en la cancha. Sí, de ahí no se escucha. No. Te puse el arquero de Cristo. En ese momento, híjole, el arquero de Cristo. O sea, yo me di cuenta de la trascendencia que iba a tener ese apodo en ese momento. Entonces, el compromiso y la responsabilidad, por supuesto, que conllevaba eso. Y él me lo puso porque él sabe que soy cristiano. ¿Cuáles fueron tus lesiones, así las principales? Pues de primero lo que más, tus dedos, ¿no? Fue lo que más te... Sí, los dedos, todos fracturados. Ajá. O sea, literalmente todos. Tengo fisuras y fracturas en todos los dedos. No hay un solo dedo que... Yo del que esté sano. Sano. Incluso en esta parte. Los dedos también, aquí tuve fisuras, tuve fracturas. En muñecas también, si te das cuenta, las muñecas están completamente diferentes en cuanto... Porque sí vienen fisuras y vienen lesiones. Si podemos decir una que me haya durado más tiempo, prácticamente... ya no sé la clavícula. No creo que se vea, pero sí. A ver, voy a tener que bajar un poquito. Me voy a quitar la camisa. Ve, aquí... Ah, no, sí se ve. Está completamente diferente. Es que también antes la tecnología médica no era lo que es hoy, ¿no? No, pero esta fue la que más me duró. ¿Cuánto te tardaste en esa? Esta fue una fractura que tuve yo jugando con América en Copa Libertadores. Y me tocó esta fractura en Paraguay, jugando contra el Olimpia de Paraguay. Uh-huh. Entonces, cuando yo salgo a un balón, llega el centro delantero, y yo giro para poder cubrirme y poder agarrar el balón. Y cuando él llega con el codo. Pero a la velocidad a la que vas por un encuentro, sí con el codo me alcanza a impactar en la clavícula. Y yo escuché cuando tronó. Entonces, cuando truena, yo caigo, me quedo tirado en el piso porque yo sentía que como que mis huesos estaban separados completamente. Ajá. Pero sintiéndose en la carne. Sí, o sea, como si estuviera clavado. Exactamente. ¿Y se te salió o no? Sí, se me salió. Bueno, no. O sea, no te perforó la piel hacia afuera. No, nada más estaba levantado. Y entonces en ese momento yo me quedo tirado, entran las asistencias, me dicen está fracturado y no va a poder seguir. Sí, ahí me entró la duda porque pues sí, desde la creación del fútbol en México, pues el América y las Chivas han sido de los equipos más ganadores, ¿no? Sí. O sea, de ahí el motivo de por qué la rivalidad. O sea, ¿a ti te tocó alguna vez pues que se calentaran mucho los ánimos tanto en la cancha como en el estadio, como con la gente y todo? Fíjate que no me tocó en sí un tema de broncas. Okay. Dentro de la cancha. Literalmente antes las broncas, como no había tantas cámaras, no había una situación de comisión disciplinaria en donde hubiera un VAR, en donde se supiera exactamente qué jugador agredía a otro, o sea, no lo había cuando me tocó a mí, pero este clásico, por eso se fue haciendo clásico. No solamente por ser los equipos más arraigados o los equipos con más afición, uh-huh. con una afición mucho más numerosa, no solamente por ser un equipo de puros mexicanos contra un equipo que tenían extranjeros y esa muy internacional. Exactamente. Todo eso se fue dando al grado de que hubo partidos incluso en finales que sí se llegaron a dar de golpes. Entre jugadores. Entre jugadores en la cancha, o sea, eran batallas campales. Sí, como dice, pues pero antes como repito, no había... Antes el árbitro, lo que alcanzaba a ver, era lo que notaba en la cédula. Y de ahí, por ejemplo, podían venir las suspensiones. Uh-huh. Pero no siempre había las cámaras, por eso es que antes literalmente, si alguien te decía, te voy a reventar, sí tenías que preocuparte. Sí. Porque si el balón estaba en otro lado, la cámara estaba viendo el balón y llevando el balón donde estaba. Y si tú estabas descuidado, de repente te daban un trancazo y cuando con el balón cuenta, allá y el balón en otro lado. Entonces se da cuenta y ya estaba en el piso el jugador. Pero los clásicos empezaron a dar por ese pique, esa rivalidad y esa sed de revancha uh-huh. cuando ganabas o perdías un partido.
Entonces, esperabas la siguiente oportunidad. Casualmente, cuando llego yo a América, el primer partido que me toca jugar con América es en Estados Unidos, en un partido de un clásico. Contra Chivas, en tu debut de América te tocó contra las Chivas, órale. En un partido amistoso, pero que regularmente y muchas veces en Estados Unidos se llena, ¿no? Que se llena exactamente los partidos. Empatamos ese partido. Y de amistoso no tuvo nada. De amistoso no tuvo nada. Sí. Ahí me empecé a dar cuenta de cuál era realmente esa rivalidad que existía.